Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon-Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 19 de septiembre del año 2022. Vemos las imágenes en directo del féretro que conduce los restos, los despojos de la reina Isabel en su camino hasta el Palacio de Windsor, situado más o menos a 35 kilómetros de la ciudad de Londres, en donde, luego de arribar allá y de una procesión también solemne, descenderá a la cripta real ubicada en el Palacio de Windsor. Realmente una ceremonia impactante por todo el protocolo que conlleva esta solemnidad de los funerales de una persona tan influyente, quizá la monarca que más tiempo ha durado reinando en un reino constitucional, quizá el más influyente de la actualidad. Tiene influencia en muchos estados que hacen parte de la mancomunidad del Commonwealth bajo su égida. Si bien simbólica, si bien protocolar, no deja de tener una influencia también política y geopolítica de importancia. Muy bien. También hay que comentar en el plano internacional la situación que se está presentando en Irán, en donde a raíz del asesinato de una activista mujer se han desatado todo tipo de protestas públicas desafiando a las autoridades del régimen de ese país, que es un régimen, como conocemos, pues musulmán, religioso, un estado religioso que ha sometido durante largo tiempo a personas con grado de vulnerabilidad, en este caso a mujeres, a ciertas restricciones, tales como la manera de vestir, la manera de salir a las calles, etcétera, y que parece estar llegando a su fin porque la rebelión es de carácter ya manifiesto. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró que la pandemia de COVID terminó para Estados Unidos. Me parece que es un anuncio más político que otra cosa. Yo preferiría esperar que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie. Se espera que se pronuncie próximamente, porque ciertamente ya anunció que estábamos cerca del fin de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Esto debido pues al paso del tiempo y a el éxito de la vacunación que ha tenido el impacto deseado. Ya las muertes son muy escasas, se siguen produciendo contagios, pero ya pasó de ser una pandemia prácticamente a un cuadro endémico. Es decir, hay que vivir con él, con las debidas protecciones, seguridades, precauciones y, por supuesto, con la vacunación como una herramienta poderosa de defensa. En el plano local, hay que comentar que ya está actualizada, por cierto, cómo va la carrera por las firmas de los precandidatos por libre postulación a la presidencia de la República, y hay variación atenógenes en los primeros lugares. Está cambiando el panorama poco a poco. Sigue al frente la diputada Zulay Rodríguez con 19,000 y tantas firmas, pero ahora en segundo lugar se ubica Melitón Arrocha. Mira, ¿no? tú. Que sobrepasó a Francisco Paco Carreira. Mira tú. Está ahora subiendo. en tercer lugar. Y en cuarto lugar, pero muy cerca de Francisco Carreira, Eduardo Quirós. Ahí tenemos pues el resultado, 19,922 en un distante primer lugar. Zulay Rodríguez ya ha logrado el 50.7% de las firmas que requiere. Recordemos que se requieren 39,256 firmas mínimo para aparecer en la papeleta a la presidencia de la República, siempre y cuando la Corte no declare inconstitucional esa restricción. Recordemos que hay una demanda en curso. Pero tú ves las brechas entre, por ejemplo, ya el quinto, o sea, hasta el cuarto hay una competencia arriba de las 10,000 firmas.
Pero ya entonces comienzan a separarse otros candidatos como Catherine Levy, pues. Catherine Levy está Está de quinta. De quinta, con el 20.8% de las firmas obtenidas, 8.172, bastante distante del cuarto. Sí, exactamente. Casi 4.000 firmas de distancia. Y bueno, Y de ahí el resto. esto es, como hemos dicho, una Sí. carrera de resistencia, no de velocidad. Van 4 semanas. Bueno, pero no todavía faltan 46 Es semanas cierto que es de más. resistencia, Guido, pero las primeras semanas son claves porque es donde tienes toda la energía Bueno, para, sí, digo, a menos que estés reservando recursos, ¿no? Así Para es. meternos más adelante. Pero el primer objetivo de todos los que están buscando firmas es conseguir la mayor cantidad de firmas las primeras semanas para que de esa forma tú puedas ya consolidarte y por lo menos romper el umbral, que es lo que establece el Tribunal Electoral, de la cantidad de firmas necesarias para ser candidato presidencial, en el caso de las presidenciales o de cualquier otro circuito, porque yo sí estoy viendo que en el caso de los circuitos plurinominales, una gran cantidad de independientes ya han superado los umbrales de la firma necesaria en los circuitos. Y la estrategia de las listas en esos circuitos está funcionando, porque obviamente jalan muchos de estos candidatos al resto de la lista y eso hace que se posicionen en cada una de las listas de los circuitos plurinominales del caso de las candidaturas independientes, ¿no? Sí. Oye, hay que mencionar, y quizás con un signo de atención especial, el asesinato. De lo que ocurrió el fin de semana. Que ocurrió Sí. el fin de semana a propósito de las firmas del candidato Elvis Omar Pérez Barahona. Era candidato por la libre postulación en el área de Panamá Este, de Chepo. Esta área de Panamá Este se ha vuelto muy delicada para la política, y yo creo que allí sí está ocurriendo algo serio y debe ser investigado. Eso es importante. Sí, muy importante, porque ya se ha advertido, ha estado, incluso desde la campaña pasada estuvo involucrado uno de los candidatos que terminó siendo diputado, involucrado con personas pertenecientes pues al crimen organizado. Incluso la hermana de ese diputado ha estado relacionada, detenida, que entiendo que ahora tiene una medida cautelar, vinculada al crimen organizado de alguna manera. Y bueno, ahora un precandidato. No, y de la forma, o sea, de la forma en que ocurre el asesinado hecho. a tiros por unos sicarios en motocicleta y enfrente de la oficina del Ministerio Público. Exactamente, de O sea, la forma en que ocurre yo no el sé, incidente. pero yo no quiero pensar, pero me da la impresión que esto lo que envía es un mensaje, ¿no? Exacto. Entonces, Y un mensaje nada bueno para la política, para sobre nada, todo. para nada. Bueno, lamentable la situación, un mensaje terrible que se envía, y ojo a las autoridades porque realmente a Tenógenes se están produciendo una serie de eventos de criminalidad. Hubo el viernes en la noche también un asalto a un conocido restaurante muy céntrico, en un área muy concurrida. Entraron personas armadas de mal vivir y asaltaron a los comensales, a los dueños, a los empleados del lugar. En fin, ojo a las autoridades porque el crimen está haciendo de las suyas y se espera una respuesta adecuada por parte de las autoridades, así como usando la tecnología, así como mostraban en el noticiero la persecución. En el caso del circuito 8.1, donde estaba el señor Elvis Omar Pérez Barahona buscando firmas, ya veíamos que él había llegado, él como candidato independiente. Sí, ya había llegado al 100% de lo que se necesita específicamente en el circuito 8.1. La cantidad de firmas necesarias para ese circuito son 591 firmas que representan el 2% total de votos emitidos en el circuito 8.1 en esta circunscripción. Él iba de segundo en cuanto a cantidad de firmas. El primero es Cristian Josué Brandao Cordero, el tercero Modesto Pascasio, creo que es el apellido exactamente. Y muy lamentable que esto haya ocurrido, se requiere una investigación y que ojalá el Ministerio Público, las autoridades puedan determinar claramente qué fue lo que ocurrió para evitar especulación, sobre todo por el antecedente que hay específicamente en ese circuito, como tú bien planteas, Guido. Sí. Bueno, oye, decía que la tecnología está sirviendo a las autoridades
y veíamos el ejemplo en el noticiero, me llamó poderosamente la atención ese video de cómo a través del SESCOM, del sistema de Sí. cámaras de videovigilancia, persiguieron con las cámaras, literalmente, persiguieron con las cámaras a un conductor que después se comprobó en estado de embriaguez, Había chocado. colisionó y se dio la fuga. No solamente se dio la fuga, le dio la vuelta a la ciudad completamente. O sea, haciendo toda clase de piruetas en la calle que al final por poco provoca una desgracia. Solamente ocurrió lo del accidente y el hecho de que se haya dado la fuga en el área de la cinta costera, pero mira tú toda la vuelta que le dio a la ciudad y en ese estado en que se encontraba. O sea, él se creía pues un corredor de Fórmula 1, me imagino, en un auto deportivo. Evadió todos los retenes que en su momento las autoridades trataron de establecer para evitar que el sujeto se diera la fuga, pero él siguió su camino y al final pues fue en la avenida Omar Torrijos donde lo capturaron. Pero todo el recorrido fue seguido por las cámaras de seguridad. Sí, la vuelta fue tan larga que si no lo atrapaban se quedaba sin combustible. Sí, era una de dos. Impresionante. Era una de dos. La vuelta que dio. Lo que al final nadie sospechaba era que la razón de su vida era que iba borracho realmente, porque marcar 80 en el alcoholímetro es estar más que borracho. No, y mira cómo iba zigzagueando. Sí. Ha podido ocasionar otro accidente. Gracias a Dios no se dio. Finalmente pues lo detienen, ahí se ve el momento en que es detenido. Por suerte lo agarró el tranque, porque él evitó varios tranques. Sí. Pero si no es por el tranque, este sujeto hubiese continuado haciendo de las suyas Lo detienen y hubiese sido muy perjudicial. La realmente. tecnología al servicio de la ley y el orden. Eso, ahí está, Y eso se una está prueba viendo. fehaciente de cómo... No, y se está viendo mucho. Es más, el Centro de Operaciones Nacionales no revela todos los videos, solamente los de accidentes y demás, porque tampoco ellos quieren hacer notar dónde están sus cámaras. Pero hay una gran cantidad de cámaras en la ciudad capital que monitorean no solamente la seguridad vial, sino también la seguridad ciudadana en muchos puntos, donde usted menos se imagina, hay una cámara de seguridad y eso ayuda mucho en el proceso preventivo para la identificación de delincuentes. Así que por eso hablábamos acerca del incidente de allá en Pacora, porque de seguro puede haber sido grabado por una cámara de seguridad, que en algo pudo haber contribuido a poder identificar a los delincuentes, a los responsables de este hecho de sangre. Es importantísimo determinar qué pudo haber ocurrido allí, pero sí vemos que las tecnologías sí están a servicio de la seguridad ciudadana y cada día se hace más notoria esa realidad, por lo que estamos viendo. Bueno, en otro orden de ideas atenógenes, 55 candidatos finalmente a ocupar el puesto de magistrado del Tribunal Electoral en reemplazo del magistrado Heriberto Araúz, a quien se le vence su periodo. Hay personas ahí con trayectoria política conocida. Sí, claro, que quieren ser candidatos. Cercanos al PRD. Hay también personas absolutamente independientes, como por ejemplo el profesor Miguel Antonio Bernal Villalaz, que se ha caracterizado. Pero también está Luis Carlos Cabezas. Sí, está Luis Carlos Cabeza, abogado del expresidente Pérez Valladares. Hay varios cercanos a José Gabriel Carrizo. ¿No? Está el secretario del Ministerio de Seguridad, Jonathan Rix, está allí. Mira tú. Aquí lo tuvimos en Cuarto Poder. Está el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, también en lista. El defensor del pueblo. También Eduardo Efraín Castillero. Otro funcionario que está ejerciendo un cargo y se postula para otro. Harley Mitchell, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está en la lista. O sea, digo, hay gente que bueno, Hernán de León, aquí está en la lista también, que fue magistrado también de la Corte Suprema de Justicia. Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ah, mira tú, viste lo que aparece. Mira, está Milton Enríquez. Milton Enríquez, que fue diputado, expresidente del Partido Popular, exministro, exembajador en España. Sí. Y también, mira, Milton, mira que el nombre de Milton Enríquez está vinculado directamente a la clase política. Pudiese ser un buen magistrado del Tribunal Electoral, la figura de Milton Enríquez. Está Javier Ordinola Bernal, que es un conocedor abogado, profundo conocedor del tema electoral. Otra muy buena opción. El doctor Miguel Antonio Bernal, ¿por qué no? Otra muy buena opción también para candidato del Tribunal Electoral. Fuera de
posiciones políticas. Recordemos que este nombramiento lo hace la Corte Suprema de Justicia. Sí. Por eso está la lista, ¿no? En la Corte ya están viendo y barajando quién puede ser el... Ojalá se escoja adecuadamente. Ahí hay personas muy conocedoras del sistema electoral. Hay un exfiscal, Giovanni Enrique Olmos, el exfiscal Olmos, Giovanni que también Olmos, está allí. Aquí lo tuvimos en cuarto poder. Juan Manuel Casturovich del Rosario. Ex canciller. Ex canciller, exactamente. Elsa Fernández no es la actual directora de ANTAI. También está ahí, mira. Otro funcionario en ejercicio que aspira a otro cargo. Es decir, es una lista extensa. Hay de dónde escoger. Ojalá se escoja bien. Hay quienes mencionan que el Tribunal Electoral, durante todos estos 32 años de democracia, solo ha tenido magistrados varones y que ya es tiempo de que hubiera una magistrada femenina. Eso también. Ojalá, si se va a escoger a una mujer que sea de las que están ahí, que están en la lista, que están preparadas en el tema electoral. Mira, aquí está, ¿no?, Isis Omaris Joseph, que está Ingrid Grisela Murgas Torraza, también está como representante, Anacita Rowe, representante del género femenino. Aquí Anacita también fue candidata a magistrada de la Corte. Raquel María Núñez Ferrer, Cristina María Torres Ubillús, que por cierto, Cristina María Torres Ubillús también conoce mucho, es más, ha estado por muchos años presente en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Ella participa activamente en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y ahora que lo dice Guido, sí, una figura femenina en el Tribunal Electoral no caería mal. No caería para nada más. Para nada. Pero ojalá sea de las personas reconocidas por su independencia y por su seriedad. Y que no sea por la vinculación política. Así es. Mira, en el caso del Tribunal Electoral, no, nunca ha habido una figura, nunca ha habido una magistrada del Tribunal. Cuidado que a lo mejor se sorprende uno. En los 32 años, porque recordemos que... en el pasado sí, en el pasado hasta presidenta. Sí, claro, sí electoral, ¿no? Sí hubo. La señora Yolanda Pulice. La recordada Yolanda Pulice. La recordada Yolanda Pulice fue magistrada presidenta del Tribunal que en su momento, pues... cuando se anularon las elecciones en 1989. Exactamente. La historia la registra como la magistrada que anuló las elecciones. Claro está, hay que recordar también el rol histórico de ella en su momento, cuando había una dictadura militar, que mandaba era Manuel Antonio Noriega. Claro, pero ella pudo negarse, Guido, ella pudo negarse, renunciar, decir, ¿saben qué? Esto no va a ocurrir, hasta aquí llego yo. Pero bueno, terminó anulando las elecciones y ese quizás es un error histórico para ella. Hubo incluso presidentes que renunciaron. Claro. ¿No? Y ese error histórico, lamentablemente, pues va a acompañar a la licenciada Yolanda Pulice por el resto de su vida. Oye, y hablando de mujeres notables, pues hay que registrar también y lamentar el fallecimiento de Carmen Miró, que se produjo ayer domingo. Ayer hubo dos fallecimientos muy notables y muy penosos. Carmen Miró, una mujer con una trayectoria impresionante. Intachable. Impecable, una demógrafa que gracias a ella se iniciaron los censos de población y vivienda en Panamá en la década del 50. Es decir, una intelectual. Y amante de Panamá. Así es. Todo lo que dimos clases con ella en algún momento, la recordamos así. Lamentamos profundamente tan sensible fallecimiento y también... Anoche se conoció la muerte del ex director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el doctor Humberto Mas Calzadilla. Otro trabajador incansable en el ámbito legal, siempre vinculado al tema de las ciencias forenses, investigador, gran amigo y muy buena fuente de información para muchos periodistas, debido a su cercanía y a su vinculación con el trabajo que realizaba en el Instituto de Medicina Legal, así que siempre recordado el doctor Humberto Siempre Mas. recordado, muy profesional, siempre su manejo muy pulcro. Hombre, tuve la oportunidad de conocerlo porque me invitó hace como unos 7 años a conocer la sede del Banco de ADN en la Ciudad del Saber, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y él tuvo la deferencia de atenderme personalmente en esa visita. Siempre ha abierto el doctor Humberto Mas a conversar con los medios, a dar toda la información acerca de muchos de los casos, ya sea información oficial o extraoficial. Y la doctora Carmen Miró, una gran amante del país, también dos sensibles pérdidas de este fin de semana. Hombre, tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder porque vamos a estar hablando hoy con Domingo Latorraca acerca de la situación económica del país. Vamos a poner el termómetro al país, a ver cómo están las cosas. Ya regresamos con Domingo Latorraca aquí en Cuarto Poder.
del féretro que conduce los despojos mortales de la reina Isabel II en su trayecto hacia el Palacio de Windsor, ubicado a unos 35 kilómetros de Londres, la capital de Inglaterra. Va siendo escoltada en un carro fúnebre con cabina transparente para que los ciudadanos y visitantes que se han apostado a un costado de la calle puedan observar pues el féretro real. El fin de la era isabelina, ¿no? Impresionante. Estamos viviendo un momento histórico. 70 años de un reinado, el reinado más longevo en la historia reciente de la humanidad, diría yo, ¿no? 70 años como reina. Sí. Vivió todas las transformaciones, hasta las transformaciones tecnológicas y digitales. Los procesos de transformación política del mundo, estuvo ella presente. Impresionante. Así es la historia y así la reflejamos nosotros día a día en el trabajo que hacemos. Muy bien. Bueno, tenemos aquí a nuestro invitado para el día de hoy, Domingo Latorraca, analista, financista, ex viceministro de Economía y Finanzas, ¿no? Bueno, en aquella época... Economía, sí. Y quien con su empresa LMT ha venido dándole seguimiento a la actividad económica a través de un sondeo rápido con los distintos empresarios y actores de la economía y que tiene novedades en el último sondeo que se hizo y que revela el impacto que tuvieron los cierres y protestas del llamado estallido social del mes de julio de este año. Domingo. Sí, gracias, Guido y Atenógenes. En el mes de agosto obtuvimos 157 empresas que participaron y este es el segundo mes. Y solamente un minuto para medir el perfil de las empresas. Estamos ya tomando la medida del tamaño de las empresas, si son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Están las estadísticas ahí. También la distribución del empleo y eso tiene que ser preocupante y debe ser la prioridad número uno en cuanto a la recuperación del empleo, toda vez que tenemos 200.000 personas desempleadas y más de 700.000 personas en la informalidad. Así que eso es un reto que tenemos como nación. También nuevamente tenemos muy buenos resultados en cuanto a la distribución, en cuanto a las industrias. Y en el mes de agosto, y esto viene después de, por supuesto, el ciclo de protestas y cierres de vías de comunicación, donde si recuerdan tuvimos una caída, digamos, en la tendencia, en la medición positiva que veníamos teniendo todo el año y tenemos una fuerte recuperación. Tenemos una recuperación en cuanto a las ventas de agosto versus julio y eso es natural porque estuvimos trancados, digamos, varias semanas, pero la comparación contra el año pasado y sobre todo, digamos, la perspectiva que tienen las empresas hacia el resto del año ha tenido también una fuerte recuperación. Lo que me llama la atención son los niveles de la caída de julio. O sea, por debajo de lo que nos dejó, por ejemplo, el mes de enero, en donde veníamos recuperando terreno de los 2 años de pandemia. Es correcto. Y esa caída de julio, que ahí la vemos muy claramente graficada, sí nos llevó a los niveles de la pandemia, obviamente, durante ese mes. Y ese fue el sentir. Así que esto coincide plenamente con la realidad que vivimos. Así es, así es. Y también porque yo les pido que hagan comentarios a los participantes y los comentarios han dejado de ser el problema de logística, el problema de los costos de transporte de la carga de Asia hacia acá, por ejemplo, y se concentró muy fuertemente en digamos, lo absurdo de los cierres de comunicación, que al final lo que termina es destruyendo el trabajo en nuestro país, ¿no? El problema doméstico terminó siendo el problema más grande y económicamente que afectó a la comunidad empresarial, ¿no? Así es. Medimos también, interesante, el efecto de las protestas. O sea, le hicimos algunas preguntas específicas y preguntamos, ¿has podido reponerse de los efectos de la protesta? Y 75% de los participantes dijeron que sí, ¿no? Entonces también... Eso también es positivo. Eso es algo muy positivo, demuestra, digamos, el convencimiento de las empresas en echar hacia adelante, ¿no? A pesar de los obstáculos, a pesar de los retos que tienen.
Si recuerdan, hace un par de meses medimos, digamos, las preguntas con respecto al empleo y contrario un poco a lo que es el sentir del consumidor, con miedo de perder trabajo, las empresas están diciendo vamos a mantener y vamos a contratar. Preguntamos también sobre el programa de IBM, ¿no? Sobre el programa de pensiones en la Caja del Seguro Social a las empresas y hicimos la pregunta siguiente: ¿considera que el programa debe ser reorganizado estructuralmente, incluyendo medidas paramétricas, es decir, cambiando los fundamentos del programa de pensiones? Y 94% de los participantes dijeron que sí. Y eso, por supuesto, le toca a las empresas, porque seguramente cambios paramétricos va a incluir que las empresas tengan que hacer aportes mayores. Yo creo que ahí hay un elemento para hacer un punto y seguido, Domingo, porque ya estamos en vísperas, o mejor dicho, porque ya lo confirmó así el director de la Caja de Seguro Social, que recibieron el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que debe formar parte ahora del diálogo del Seguro Social, en donde, según las propias autoridades, hay otros protagonistas en la historia. Algunos del diálogo de Penonomé que se van a sentar ahora en la mesa del diálogo del Seguro Social, pero ahora con un informe de la Organización Internacional del Trabajo que debe dar a conocer la situación actual de la Caja de Seguro Social, que es conocida por muchos, pero que para algunos también resulta como una ratificación de lo que ya todo el mundo sabe acerca de la situación de la Caja. Pero mira tú la impresión que tienen la mayoría de los empresarios que encuestaste. Esto lo que nos refleja es que las empresas y sus miembros están conscientes del problema grave que enfrenta el programa de pensiones y que hay que enfrentarlo, ¿no? Y que hay que tragarse este trago amargo y hacer los cambios para asegurar la estabilidad de las finanzas, para asegurar las pensiones de las personas que ya están jubiladas y los que están por jubilarse, ¿no? Así que yo creo que es un mensaje muy potente y por supuesto eso amarra a Tenógenes con la realidad de la seguridad social, el informe de la OIT que va a repetir lo que ya todos sabemos, y también digamos, la fragilidad de las finanzas públicas que necesitan digamos, todo el oxígeno posible para asegurar la estabilidad y que, digamos, la trayectoria que se reinició luego de la pandemia de volver a comenzar hacia la reducción del déficit, hacia la reducción del nivel de endeudamiento público, que el no atender el programa de seguridad social puede ir en contra de esto, ¿no? Totalmente. Totalmente. Otras cosas que cubrimos Vi que cubriste lo de la inversión extranjera directa. Sí. Es importante explicar por qué incluyes la inversión extranjera directa en el estudio. Mira, esto está incluido en la esquina económica, que es, digamos, parte del análisis que nosotros hacemos, y lo que queremos es darle a la población, darle a los participantes la mayor cantidad de información posible. Y hace algunas semanas salieron algunas noticias con respecto a inversiones que se estaban haciendo en otros países centroamericanos, ¿no? Y empezamos a autoflagelarnos en Panamá sobre lo que no estamos haciendo. Lo cierto es que la historia apunta que en la región Panamá ha sido líder en atraer la inversión extranjera directa. A pesar de todos los problemas que vivimos en el día a día, Panamá ha sido un puerto seguro. La pandemia nos pegó muy fuerte, pero cuando vemos el análisis con respecto al resto de los países centroamericanos, se distinguen dos países, Panamá y Costa Rica, ¿no? Y Panamá y Costa Rica, por supuesto, compiten para la atracción de inversión extranjera directa, tal vez en una fórmula un poco diferente, pero Panamá ha sido líder, y Panamá aún cuando sumas, digamos, los últimos 22 años, vemos que Panamá tiene, digamos, una ventaja de tal vez unos 12 mil millones de dólares con respecto a Costa Rica. Eso es una demostración de que Panamá, a pesar de los retos que tenemos, que pasan por servicios públicos que están con modelos de gestión muy complicados, Panamá mantiene ese atractivo y tenemos que cuidarlo. Ojo, después de la pandemia, Guatemala y Costa Rica se han recuperado muy fuerte. Panamá viene recuperándose, pero no tan rápido, tal vez por la propia naturaleza de la inversión extranjera que está en nuestro país. Pero en este momento sí lo estamos liderando. En este momento no lo estamos liderando. No lo estamos liderando. Lo está liderando Costa Rica y Guatemala. Sí. No, nosotros estamos... Guatemala está por encima de Costa Rica. Sí, exactamente, pero muy coyunturalmente. Sí. Realmente los líderes, y Panamá realmente históricamente ha sido lejos el mayor polo de atracción en Centroamérica. Ahí Panamá es la línea azul para Es la los línea azul. televidentes.
Guatemala la amarilla y Costa Rica la naranja. La caída generada por la pandemia, eso Así quizás fue lo que nos afectó y mucho. tiene que ver con la naturaleza, porque aquí hay mucha inversión extranjera que confía en Panamá y reinvierte. Y eso es parte de Es importante, en el caso panameño, esa inversión extranjera directa es directamente proporcional a la cantidad de circulantes que necesitamos en la calle, porque es la forma de traer dólares frescos al sistema, ¿no? Y recuerda que aquí no hacemos moneda, así que necesitamos esos dólares frescos, por eso es tan importante para todos los gobiernos de los estados mantener de manera constante esa inversión extranjera directa, si no nos quedamos sin dólares. Y para eso, y además de sin dólares, sin empleo, sin empleos, un gran empleador. Y además, es súper importante los mensajes que el país le envía a esa inversión extranjera. Exactamente. Tiene que haber un mensaje de confianza, un mensaje de estabilidad, un mensaje de imperio de la ley. Súper importante. Por eso la importancia, y se lo hemos reiterado a los políticos, no solamente es el hecho de hablar que aquí tenemos un país estable, sino que tenemos cada vez más como Estado que demostrar que hacemos la forma de manera correcta. Por eso es importante todas estas listas donde aparecemos, ir poco a poco saliendo de cada una de esas listas, apareciendo mejor en cada uno de los rankings que se hacen, porque todo eso contribuye a esa inversión extranjera directa. Es uno de los retos más grandes que tiene el país en cuanto a su sistema de servicios internacionales, el ser excluido de las listas discriminatorias. Y para eso tenemos que implementar lo que ya regulamos. Exactamente. Domingo, otro elemento que me llamó la atención fue en la esquina económica también del informe, el impacto de las protestas. Lo midieron ya cuantificadamente. Hicimos un ejercicio, digamos, lógico, Guido, y es el siguiente, ¿no? En 4 pasos. Uno, a través de la encuesta pudimos determinar que 73% de las empresas sufrieron algún tipo de efecto negativo durante las protestas, ¿no? Entonces, lo segundo fue, bueno, ¿cuánto perdió el país? El país, de acuerdo, previo a las protestas, íbamos a tener al final del año una producción, un PIB, un Producto Interno Bruto de unos 70.000 millones de dólares. Si eso lo dividimos, y aquí la producción es bastante pareja a través del tiempo, a través de los meses. Hay unos meses un poquito, pero digamos que en 52 semanas la producción nacional sería unos 1.345 millones de dólares por semana. Así que tuvimos más o menos unas 5 semanas de protestas. Y por supuesto las primeras semanas fueron mucho más fuertes que las subsiguientes y así fueron bajando, ¿no? Hicimos 2 escenarios y al final estimamos que la pérdida pudiesen haber estado entre unos 675 y 1.000 millones de dólares por estas pérdidas, ¿no? Eso nos reduce la perspectiva de crecimiento a entre un 5 y un 5,5% para el año. Y eso, más allá de los dólares, seguramente afectó el empleo. Obviamente, claro. Porque es que ya antes de las protestas teníamos ya un problema con el empleo, producto de la pandemia. Posterior a las protestas se vio agravado y está reflejado en la realidad de la ralentización económica que tuvimos, que lo muestran tus números de forma muy clara. Cómo durante el mes de julio todo cayó, o sea, cayó el ánimo, cayó la producción, cayó hasta la movilidad del panameño que ya se estaba acostumbrando a liberarse después de las restricciones de la pandemia. Y ahora, pues poco a poco, nuevamente durante el mes de agosto fuimos agarrando otra vez fuerza. Ahora ya con la suspensión completa de las restricciones de parte del MINSA, que pone fin quizás a la pandemia, entramos y esperamos entrar en una fase mucho más robusta de aquí a fin de año. Es importante el mensaje que mandan los empresarios a través de esta encuesta, y es que vamos hacia adelante, necesitamos un camino libre de obstáculos. En ese sentido es súper importante que el ambiente no esté ralentizado por las amenazas, ¿no? Si no haces lo que yo digo, te cierro las calles. Eso es inadmisible, eso es inaceptable en un país como el nuestro. Los empresarios están apuntando a cerrar el año de manera positiva, con crecimiento, y ese crecimiento genera nuevamente empleo. Nuestras autoridades tienen la labor, digamos, de mantenernos unidos, de darnos confianza, de dar confianza a la inversión no solamente extranjera, sino la local también, que es sumamente importante, y echar el país hacia adelante. Creo que tenemos una perspectiva positiva, tenemos retos grandes como nación, retos en cuanto
algunos temas bien estructurales, como el programa de pensiones de la Caja del Seguro Social. Tal vez no le va a dar el tiempo al gobierno de ejecutarlo, pero sí se puede establecer, digamos, el diseño duro. No hay un diseño fácil, no es, bueno, que el gobierno pague las pensiones. No, eso al final tiene que hacerse, digamos, científicamente, con la información, y no hay receta fácil. No, y resulta paradójico que sean los grupos sindicales los que en la mesa propiciaron el cierre de calles, siendo entonces esos principales grupos sindicales los que forman parte de esos grupos sindicales los más afectados, porque terminó resintiéndose fue el empleo. Claro. O sea, ese bajón económico es directamente proporcional a la pérdida de empleo y a la pérdida de la capacidad económica de muchos de los sectores que estaban representados en la mesa del diálogo. Ciertamente, y ahora hay grandes expectativas porque ya se cerró la primera fase, digámoslo así como se le bautizó, de la mesa del diálogo, y se abre la posibilidad de que se establezca una segunda fase, ya con todos los actores involucrados, los empresarios, grupos cívicos, profesionales, etcétera, que han solicitado estar presentes en la elaboración de las soluciones a los problemas, Sí. y que es lógico que estén porque tienen parte importante que aportar. Así que hoy a las 10 hay una conferencia de prensa de la Gran Alianza Nacional por Panamá. Vamos a ver el pronunciamiento. La Cámara de Comercio se pronunció ayer relativo al tema de las amenazas, casualmente, de que no es válido, no se vale a estas alturas del partido estar amenazando con cierres y con restricción de la movilidad a la fuerza. Yo insisto, no hay protesta pacífica que conlleve un cierre. Si hay un cierre ya no es pacífica, porque se está violentando el derecho a la libre circulación. No solo de personas, como vimos, sino de productos de primera necesidad, de primerísima necesidad, como el oxígeno, por ejemplo, para los hospitales, de combustible para mover el aparato productivo del país, y teniendo siempre presente que el 87% de los empresarios de este país son personas vinculadas a micro, pequeñas y medianas empresas. Los grandes empresarios son apenas el 13%. Y entonces el gran generador de empleo es la empresa micro, pequeña y mediana. Ese es el que... Los que más terminan afectados. Ahí es donde está la posible solución a los gravísimos problemas que tenemos. Entonces hay que ayudarlos, hay que darles oxígeno, no cortarles el oxígeno. Incluyendo, Guido, digamos, a toda esa masa de personas que están en la informalidad, que necesitan moverse diariamente para llevar el sustento a sus hogares. Bueno, esos fueron otros grandes afectados, por supuesto. Por supuesto. El que vende en el semáforo, si no hay clientela, porque hay cierres, pues entonces no tiene cómo llevar el pan diario a su casa. Ahora que habla Guido de este tema de el que vende en el semáforo y la informalidad, sí sería bueno, Domingo, poner en perspectiva un poco la cara de esa informalidad, porque quizás cuando nos viene a la mente la palabra, pensamos es en el vendedor de ruta informal, en el que está en la calle, pero esta informalidad producto de la pandemia ya está alcanzando otros niveles, y por los números que vemos, cuidado que termina siendo una tendencia. Está pasando en Panamá y está pasando en otras latitudes. Sí, creo que quizás ese tema de la informalidad habría que profundizarlo más, porque cada día que pasa nos encontramos con profesionales en diferentes ramas del país que sí están en un camino de informalidad, ojo, pero es parte quizás de una nueva dinámica económica. No sé qué han analizado ustedes. Mira, estamos comenzando a analizarlo a Tenógenes, porque en efecto pensamos que hay un cambio de paradigma en cuanto a la informalidad, ¿no? Y es, digamos, es bastante contundente que, digamos, el crecimiento económico, cuando hay crecimiento hay menor informalidad. Cuando, digamos, la economía se cae, cuando tenemos periodos de hay mayor informalidad. La informalidad sí tiende a subir, ¿no? Entonces, primero, y no creo que eso vaya a cambiar, tenemos que procurar mantener una estabilidad en el crecimiento, y los cierres de calles, protestas y amenazas no ayudan. Entonces, segundo, digamos, la estructura de la informalidad, y hay que ver la informalidad desde dos aspectos. Uno, desde el individuo informal, y dos, desde las empresas informales, ¿no? Así que Exactamente. estamos comenzando a analizar eso,
cuando tengamos datos, porque quisiéramos hacer hay datos que hizo el Centro Nacional de Competitividad hace un par de años y creo que tenemos que actualizarlos. Súper interesante sobre dónde está la informalidad, en qué industria. Y tú sabes, ¿y el por qué? Porque en Panamá también crear una empresa implica una gran cantidad de pasos burocráticos. Y con todo y que tecnológicamente se ha hecho una muy buena inversión para agilizarlos, sigue siendo difícil para una persona, para un joven que no quiere entrar en el mercado laboral, formalizar su empresa, su emprendimiento o su negocio. Entonces, son temas que tenemos que comenzar a analizar de cara a esa nueva economía que estamos planteándonos, ¿no?, en este país. La educación también está muy relacionada con respecto a la informalidad y creo que eso también seguramente está cambiando en la medida en que los jóvenes hayan poco atractivo, por ejemplo, inscribirse en la seguridad social, el tener, digamos, ese amarre, porque tal vez no le significa ningún beneficio en cuanto a que los servicios médicos, cuando los necesita, no están ágiles y disponibles al momento, y por supuesto sabemos todo lo relacionado con la disponibilidad de medicamentos, No, la globalización también de muchos servicios. Ojo, mucha gente en Panamá trabaja en remoto para otros países de la región, no necesariamente en Panamá, para América Latina, para Estados Unidos. Se están dando inclusive oportunidades de empleo y los estamos viendo desde centros de llamadas en Panamá, pero para trabajar en tu casa y con trabajo remoto en otra parte del mundo. Entonces, son también realidades que poco a poco van cambiando nuestra economía y que hay que comenzar a analizar. Definitivamente que la pandemia ha cambiado, digamos, las reglas usuales y ha adelantado, yo creo, digamos, toda la digitalización de los procesos, la digitalización del trabajo, y eso no va a cambiar, eso no va a echar para atrás. Ahora, ¿y la política? ¿La política afectará o no afectará la economía? ¿Qué piensas? Creo que sí, creo que sí. Tal como la estamos proyectando para el próximo año, que es un año ya preelectoral, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Siempre pareciera que la inversión, digamos, de capital que hace el Estado tiene un cambio, digamos, en los 2 últimos años de la administración. Pudiese, dependiendo, digamos, de la discusión política, pudiese que, dependiendo del perfil de los candidatos que se van proyectando, que pudiese también cambiar la percepción, digamos, en cuanto a la inversión local, la inversión que hacen las empresas, ¿no? Eso siempre como que tienden a visualizar un poco y evaluar un poco la situación política del país. Y por supuesto que el entorno latinoamericano yo creo que nos da 2 mensajes. Uno de preocupación, porque nos estamos yendo a las discusiones de extremos, ¿no? Y esas discusiones no son buenas, y ojalá que nosotros no caigamos en el país en eso. Y 2, una gran oportunidad, porque frente a esas radicalizaciones, a esos extremos en países vecinos, Panamá puede seguir siendo un puerto seguro, pero tenemos que nosotros no caer en la tentación de irnos a la discusión de esos extremos. Yo creo que sí, ese puede ser un punto importante. También vi, y hay un elemento también clave dentro de esa inversión que el Estado comienza a hacer. Casualmente hoy se está haciendo una licitación de la primera alianza público-privada relacionada con la rehabilitación de calles y se está viendo en función de la rehabilitación, por ejemplo, de la Panamericana hacia el este. Y eso va a terminar siendo una alianza público-privada en un año previo al año preelectoral. Va a resultar interesante el experimento de cara a quizás la nueva forma de abordar la inversión pública en el país. No sé también qué tipo de impacto pudiese tener en obras futuras y en inversión pública este tipo de nuevos modelos que comienzan a utilizar el Estado. Mira, yo creo que es una gran oportunidad. Tenemos una regulación que es nueva porque no tenemos experiencia en la práctica. Este es el primer proceso de APP, creo que de varios. Pero creo que tenemos varias oportunidades súper interesantes. Por ejemplo, en el aeropuerto de Tocumen, que necesita continuar perfeccionando su modelo, expandiendo, creo que se necesita construir una tercera pista. Entonces, todo eso pudiese hacerse a través de una APP. El transporte público, no hay razón, no hay razón para que ningún panameño tenga que montarse en un Diablo Rojo o una de esas neveras. Todos los panameños deberían que se monta en un transporte público, deben montarse en un metrobús o en un bus de ese nivel de calidad. Entonces, ahí hay una súper buena oportunidad. Y así sí vamos viendo, digamos, en cuanto al agua, digamos, el IDAN,
que tiene un modelo de gestión complicadísimo, desalineado con los requerimientos de la población, también hay oportunidades. Y eso va a aliviar las finanzas públicas si se diseña adecuadamente. Yo creo que es una súper buena oportunidad. Ha tomado tiempo en iniciar esta ejecución de las primeras APPs. Vamos a ver cómo nos va. Creo que tenemos una muy buena oportunidad. Ahora, tradicionalmente, los años, el año preelectoral y el año electoral, tradicionalmente hay como digamos así, como un frenazo en el movimiento económico por cierta, qué sé yo, precaución, cautela, expectativa sobre los resultados. Pero estas elecciones y ese movimiento viene impactado por la pandemia previa y por el rebote, el efecto rebote, después de que ya el presidente Biden dijo que la pandemia en Estados Unidos había terminado. Entonces eso va a tener repercusiones, yo creo que en todo el mundo, positivas. Yo creo que este año, o sea, estos años preelectorales, 2023 y el 2024 es electoral, también de alguna manera van a ser diferentes con respecto a eso. No sé, tu opinión. Claro que sí, y yo creo que nuevamente Panamá ahí puede destacarse en cuanto a la propia estructura económica, Guido. Tal vez a lo interno pudiese, digamos, haber algo de esa precaución, pero tenemos una economía externa que sigue funcionando y esa es parte también de la estabilidad que tiene nuestro país, porque al igual que hay actividades internas sumamente importantes, tenemos, digamos, esa diversificación en cuanto a las actividades que independientemente digamos, del proceso electoral, continúan funcionando. Por ejemplo, el canal, los puertos, las áreas logísticas, la zona libre de Colón, que dependen más de lo que sucede afuera. Sí pienso que, digamos, el fin de la pandemia nos puede dar también, digamos, pueden ser una catapulta para que vengan años positivos. Nuevamente, creo que tenemos que ser muy cautelosos en cómo se maneja el proceso electoral. Nuevamente, Panamá lo ha manejado muy bien históricamente y ojalá que este proceso sea, digamos, una demostración más de que Panamá va por el camino correcto. Tal vez tenemos algunos radicales, pero que no marcan significativamente y nos mantenemos todos, digamos, dentro de la discusión en el centro. Bueno, y ahora con lo del caso de Brecht, también la necesidad de la transparencia y la necesidad de ver de qué forma la justicia, esa certeza del castigo, se hace necesaria en nuestra clase política. Porque cuando veíamos lo del caso de Brecht, vemos las cifras, 9.000 millones de dólares invertidos en un periodo de 10 años aproximadamente, solo en esta empresa, para inversión pública. Sí es cierto, al final tuvimos creo que 2 líneas de metro, tuvimos creo que una cinta costera 3 y una que otra obra, pero en esas tres obras se pudo haber ido la mayor cantidad de plata. ¿Cuántas obras más pudimos haber hecho si no hubiésemos dado toda esa cantidad de plata en coima o si Odebrecht no tuvo que entregar toda esa cantidad de plata en coima? O sea, cuando tú sacas esos números te das cuenta del peso que tiene la corrupción en nuestros países. 2 mensajes aquí. Uno, el tema de las listas discriminatorias. Esto puede ser, digamos, un alto, digamos, a esa percepción de impunidad que ha vivido el país. Y 2, con respecto, digamos, a esos, tal vez hubiésemos ya tenido una tercera línea. Exacto. Y tal vez los cientos de miles de personas que hoy tienen que salir de la Chorrera hacia Panamá a las 4 de la mañana para evitar el tranque, tal vez pudiesen montarse en un sistema ligero de transporte financiado por esos recursos que se han perdido. Tercera línea con túnel y puente, estoy seguro. O sea, por lo menos de allí ya tuviésemos esa tercera línea lista y ese contacto no hasta la ciudad del futuro, sino hasta la propia Chorrera o a la Capira, quién sabe. Porque ese es el efecto de esa plata que se fue en la corrupción y no necesariamente en la inversión pública. Gracias, Domingo, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. Continúa el cortejo fúnebre. El cortejo fúnebre en el trayecto hacia el Palacio de Windsor, de los despojos de la reina Isabel II de Inglaterra.
como parte de los funerales, donde allá en Windsor, en la cripta real, será finalmente depositada el féretro. La visita de líderes mundiales, de su pueblo también, porque lo que vemos en las calles de Londres es el pueblo británico volcado completamente a rendir ese último tributo a la reina Isabel, muy querida, por cierto, y a la vez también el reconocimiento de todos los líderes, grandes líderes mundiales que están hoy en Londres en este acto, un acto solemne de mucha trascendencia, también para el futuro, no solamente del pueblo inglés, sino también del mundo entero, y la figura y lo que representó la reina Isabel para esa historia del mundo. Y así con estas imágenes terminamos aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos en este día. Será entonces hasta mañana, Guido. Sí, correcto. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch y en RPC Televisión NCIS New Orleans. Hasta mañana.